Una vez más, qué bueno, qué alegría verlos otra vez a través de YouTube y Facebook. Gracias por estar viendo los videos, hay comentarios muy buenos. La idea es que puedas aprender de la palabra del Señor en lo poco que hemos aprendido. Recuerda que mi nombre es Juan Esteban y en estos momentos vamos a estudiar el juicio de Dios en el santuario celestial, que es bíblico, real y literal. Y el texto base está en Daniel capítulo 7, versículo 9 en adelante. Bien, queridos amigos, allí donde están, pónganse en el modo oración mientras que yo hago una corta oración por ti y por mí. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, bendice de manera especial a aquella persona que ve y escucha estos videos. Que tu palabra esté sobre ellos y que tu Santo Espíritu le ayude y me ayude a mí para enseñar y para aprender de tu palabra. Quédate ahora, Señor, perdona nuestros pecados y permite que el poder de lo alto nos permita estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a basarnos entonces del juicio. El juicio es algo real y literal y es bíblico. Es una creencia que tiene fundamentos bíblicos y está basada primeramente en la visión que se le da a Juan. Él la ve y la comprende más clara. En Daniel. Entonces Daniel nos muestra en el capítulo 7, vamos a leerlo del versículo 9, abre tu Biblia allí, Daniel 7:9, donde dice, 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y el anciano de día se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles y millares le servían y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Muy bien, aquí hay un fundamento bíblico sobre el juicio. Hay algo que Job, vamos a buscar Job 19:29, vamos a buscar evidencias en toda la Biblia que nos hablan de juicio. Job 19:29. Vayan conmigo a Job 19, capítulo 29. Job 19, 29. ¿Listo? Mire cómo dice Job 19:29. Dice: temed vosotros delante de la espada, porque la ira trae el castigo de la espada, para que sepáis que hay un juicio. Job nos muestra que hay un juicio evidentemente. Temed por vosotros ante la espada, porque la espada representa la ira contra las iniquidades. Que sepáis que hay un juicio. El lenguaje con el cual habla Job lo habla en un lenguaje de juicio. Entonces, primeramente vamos a ver que Job lo menciona. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores con la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá, dice el salmista en Salmo 1, 5 al 6. Salmo 7, vamos a buscarlo. Salmo 7, capítulo 8 dice: Jehová juzgará a los pueblos. También el salmista David tenía conocimiento del juicio que se llevaría a cabo en el santuario celestial, lo que está haciendo Jesús en este momento. Salmos, ahí más adelantico, Salmos 9, capítulo 7 y 8, dice: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, él juzgará al mundo con justicia, hará un juicio a los pueblos con rectitud. Salmos 9, 7 y 8.
Entonces ya tenemos evidencias de que hay un juicio, ¿cierto? Hay un juicio. ¿Quién más podría hablarnos o a través de la Biblia para que algo sea una doctrina, sea fuerte, sea contundente? Debe de haber un registro en toda la Biblia de eso que se está diciendo. Vámonos entonces ahora para nuevamente más adelantico acá en Eclesiastés capítulo 11 versículo 9. Eclesiastés 11, 9. Y mire cómo dice: alégrate, joven, en tu adolescencia, y tenga placer tu corazón en los días de tu juventud. Anda según los caminos de tu corazón y según la vista de tus ojos, pero ten presente por todas estas cosas que Dios traerá toda obra a juicio. El Salomón en su sabiduría también tenía conocimiento de que el juicio es algo real. Salmo 32, 8 dice: levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú poseerás todas las naciones. Nuevamente dándole el principio al juicio que se está llevando a cabo. Hoy es mostrarle a través de la palabra del Señor que la evidencia del juicio es una argumentación bíblica y no es algo impuesto o puesto por un grupo de personas que dicen estas palabras, porque muchas personas creen o enseñan o dicen en otras denominaciones que no hay juicio o tienen otra perspectiva con respecto al juicio. Entonces no lo inventamos nosotros, es la misma Biblia quien dice la contundencia del juicio verdadero. ¿Quién más nos puede dar evidencias de que también hay un juicio? Vamos a mirar a Isaías capítulo 5, Isaías 5:16. Vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías, si tenía conocimiento de este juicio que se está llevando a cabo. Isaías 5:16. Mire cómo dice: mas Jehová de los ejércitos será exaltado en el juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia. El lenguaje que usa también Isaías es un lenguaje el mismo que se está utilizando, que lo está utilizando Daniel cuando ve esa visión. Hay un juicio y hay conciencia y evidencia de que el juicio es bíblico. Pero ¿creen ustedes que estas personas fueron inspiradas por sí solas o lo decían así porque sí? No, toda la Biblia es inspirada por Dios y el que la instituyó es el Espíritu Santo, y Jesús es el que da testimonio de ella. Pero ¿qué decía entonces Jesús? Vamos a mirar qué decía Jesús. Vamos conmigo a Mateo 5, capítulo 21. Vamos a ver qué decía Jesús con respecto al juicio, qué conceptos tenía. Mateo 5:21. San Mateo, capítulo 5. San Mateo, capítulo 5, versículos 21. Mire cómo dice. Abra su Biblia ya y vea lo que dice. Oísteis que fue dicho por los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare estará expuesto a juicio. Es lo que dice el Señor, será culpable en el juicio. Y el versículo 22, mire lo que dice: mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enoje contra su hermano estará en peligro del juicio, y cualquiera que dijese a su hermano roca estará peligro de concilio, y cualquiera que le dijere fauto estará expuesto al infierno del fuego. Aquí también Jesús utiliza el lenguaje del juicio y nos hace entender que debemos de tener cuidado, precaución, para que tengamos la conciencia de que es evidente
de un juicio que se está llevando a cabo. Vamos a mirar en San Mateo, nuevamente también en San Mateo, vamos a buscar Mateo capítulo 10, más adelantico, versículo 15, Mateo 10, 15. Miren lo que dice: de cierto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Entonces acá lo que se está presentando es que Jesús en sus palabras nos está confirmando que evidentemente la doctrina del juicio es una realidad. Es palabra dicha y expuesta por Jesús. Mateo 10:15 nos lo acaba de confirmar. Vamos a mirar allí mismo, mira que la doctrina del juicio es argumentación bíblica y aparece por toda la Biblia. Mateo 12:36, mira cómo dice, abre su Biblia en Mateo 12:36. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren a ella, darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Es decir, Cristo nuevamente nos muestra, nos resalta, y a través no solamente de Cristo, sino en el Antiguo Testamento estuvimos mirando como Job, ¿cierto? Como David, como Salomón, como Isaías, y ahora Jesús, el profeta mayor, nuevamente nos confirma la evidencia de ese juicio que se está llevando a cabo. Vamos a ver entonces qué sigue diciendo. Hechos capítulo 24, que dijeron los apóstoles que son los que siguen el legado de Jesús, siguen la doctrina de Jesús. Y vayan conmigo a Hechos capítulo 24, versículo 25. Hechos 24, 25. Y vamos a mirar el apóstol Pablo qué referencia tenía con respecto a esto. Hechos capítulo 24, versículo 25 dice: y disertando él de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: vete ahora, cuando tenga oportunidad te llamaré. Allí también Pablo estaba haciendo la exhortación y nuevamente Pablo dice del dominio propio y del juicio venidero, ¿cierto? Del juicio que se presentaría a cabo en lo que está haciendo Cristo Jesús actualmente en el santuario. Vamos a mirar, ya lo dijo Pablo, vamos a mirar también Pedro. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. ¿Y qué dice Pedro 4:17? Hablando del juicio. Primera de Pedro 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y dice: y si el justo con dificultad es salvo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, queridos hermanos y amigos, lo que estoy tratando de demostrarles es que el juicio es literal, es literal, no simbólico, es real y se está llevando a cabo en el cielo, ¿cierto? Se está llevando a cabo en el cielo. Vamos a mirar segundas evidencias, ¿cierto? Vamos a mirar más evidencias con respecto al juicio. Vamos a mirar en Primera de Juan, capítulo 4, el apóstol San Juan también, primera carta al San Juan, primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 17. Primera carta de San Juan, primera de Juan, es conocido, 4:17.
Mire cómo dice: en esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengáis confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces Juan también da evidencia de que hay un juicio en el cielo. Y finalmente, con estas evidencias de toda la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, entonces allí ya viene un mensaje poderoso que, según los eruditos, son mensajes escatológicos. Escatológicos quiere decir que nos presentan eventos o sucesos futuros con respecto a los eventos finales de esta tierra. Y el mensaje que se presenta o que se da allí es un mensaje también especial, que es el mensaje de los 3 ángeles. Y mire cómo dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Y vi otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria y honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces acá podemos ver que, aparte de que el juicio es algo bíblico, podemos ver entonces que el juicio que se está llevando allí es una argumentación bíblica real y literal. Y según Daniel, en lo que él ve en Daniel capítulo 7, Daniel ve que ese juicio se llevará a cabo o se está llevando a cabo. Es decir, el mensaje que se presenta también Juan como libros proféticos nos dan evidencia contundente de que la realidad del juicio es verdad. ¿Qué es eso? Que es que he estado mencionando mucho el juicio, el juicio, el juicio y el juicio, ¿cierto? Pero el juicio en sí, ¿qué es? ¿Qué es lo que acontece allí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que debo de entender o saber de una realidad? Voy a explicarle 2 cosas muy importantes. Primero, qué es el juicio y cuál es la escena que se está presentando allí. Y segundo, desde qué momento aproximado, que es el capítulo que vamos a estudiar más el próximo video, que es la continuación de este, que es Daniel capítulo 8, que es donde nos dan tiempos proféticos en inicio del juicio. Pero por el momento quiero que tengas algo muy en cuenta. Para eso tenemos que devolvernos al libro de Daniel. Y el libro de Daniel nos da, nos abre un panorama de qué es lo que debe usted entender y saber. Entonces, mira, el texto que leímos de inicio está en Daniel 7, capítulo 7, versículo 9. Entonces, mira, dice Daniel, aquí hay un titulito en mi Biblia que dice: juicio, reino eterno, hijo de hombre. Entonces, mira la visión que él ve. Él estaba viendo primero que Dios le estaba mostrando en el capítulo 7, versículo 1 en adelante, hasta llegar al 8. Él empieza a mirar a los reinos. Primero vio un león, luego vio un oso, luego vio un leopardo, luego vio una bestia espantosa, luego ve 10 cuernos, después un cuerno pequeño, y ya ahí se le presenta en visión lo que Dios le está mostrando son el suceso de todos los reinos terrenales que ejercerían durante periodos de tiempo que dominarían al mundo. Y nuevamente allí, cuando
pone su mirada, ¿cierto? Esto es una visión. Visión es que el profeta está como cuando uno está soñando, que a veces uno piensa que está despierto en el sueño, pero está soñando. Pero la visión es que ve las cosas reales, palpadas, y pierde el sentido y ve todo. El Señor le muestra todo lo que va a acontecer, y luego la persona vuelve en sí y empieza a escribir o a darle interpretación a esa visión que acaba de ver. En esa visión, en la primera visión, lo que Dios le estaba mostrando, lo que Jesús le estaba mostrando, eran todos los reinos, desde Babilonia hasta Roma y hasta un cuerno pequeño que se llama el sistema papal. Entonces, de ahí en adelante, lo que pasa es que ya Daniel quita, o se le quita la mirada y se pone a mirar ya hacia arriba y empieza a ver algo celestial. Entonces, en esta mirada celestial, en esta otra visión, es donde dice estuve. Por eso Daniel dice: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura, y su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Cuando Daniel ve hacia el cielo, ve esa visión, ve esa escena de juicio, primero ve unos tronos, y en esos tronos pues ve a uno, ¿cierto? A un Dios, pues a uno poderoso, y lo describe. Y luego empieza a describir todo lo que hay allí, ve miles y millones, luego ve uno que viene hacia el anciano de días, en el versículo 13, ve libros que son abiertos, y el juez se sentó y luego se sentó a juzgar. Voy a adelantarme un poquito, Bueno, para eso le voy a decir, bueno, lo primero entonces es, lo que se está presentando allí es algo literal. O sea, en estos momentos la persona, o el Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la deidad, están componiendo el juicio. Es decir, el Padre está allí presente, llevando a cabo, siendo como un juez, ¿cierto? El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Como juez está allí en presencia de todos los sucesos que acontecen desde que se creó Adán, de generación tras generación, hasta la última generación, que somos nosotros. Aproximadamente de Adán a Noé, 2000 años. De Noé al tiempo de Jesús, 2000 años. Y del tiempo de Jesús aproximado también otros 2000 años. Entonces Dios está juzgando a la tierra esos 6000 años, caso por caso, caso por caso, caso por caso. Por eso allí se menciona que muchos le asistían, miles y millares le servían, y muchos asistían ante el juez. Y allí, en el video anterior, vimos que el Espíritu Santo está representado en el fuego que sale del trono, ¿cierto? Que el Espíritu Santo es fuego. Entonces allí hay una evidencia real de ese juicio. Ahora, están los libros, los testigos, los registros, y están los ángeles, quienes son los testigos de todo lo que nosotros hacemos en esta tierra, en nuestra vida y en nuestra generación. Ahora también allí viene lo que es dónde está eso. Por eso hay una evidencia que aquí el apóstol Daniel lo representó en libros. Entonces allí hay un registro. Lo que quiere decir es que hay un registro de nosotros y del mundo en el cielo. Y entonces ya viene Jesús, que es el abogado, el que está intercediendo por nosotros. Por eso Hebreos capítulo 9, 8, 9, 10 y 11 habla que Jesús es el sumo sacerdote, que es el mediador entre Dios y los hombres, que
que nosotros necesitamos de tal sumo sacerdote para que su sangre, su justicia, su expiación, su vida perfecta, podamos hallar gracia ante los ojos del Señor. Entonces, en cuanto a tiempos, por un lado, es cuando Daniel empieza a mirar, entonces vamos a situarnos en el año 605 hasta el 539. Cuando Daniel ve en el capítulo 4, Daniel 7:4 dice, vi un león. Entonces de ahí no ve el juicio. Entonces en Babilonia empezamos en el 606. Ahí Daniel, después del reinado de Babilonia, no ve un juicio, sino que ve un oso. Y ese oso representa a los medos y los persas, ¿cierto? Y los medos y los persas luego pasan, Daniel lo dice, y después de los medos y los persas vi el juicio. No, entonces ya nos adelantamos otros años más adelante y nos pasamos a leopardo, ¿cierto? Un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, que es lo que ve después de los medos y los persas. Y nos manda hasta el año 331 y 168, que es el reinado de Grecia. Pero después de Grecia, Daniel no dice, vi una escena de juicio. No, después de Grecia, del leopardo, vio Daniel una bestia espantosa. Entonces, desde el año 168 al año 476, que es el Imperio Romano, Daniel no dice, vi la escena de juicio. No, Daniel ve también 10 cuernos, que es Roma dividida, ¿cierto? Que es la parte de Europa que hicimos en el video pasado. Pero ya después de eso, no dice vi una escena de juicio, sino que ya la ve como ya por allá después del cuerno pequeño, que inicia en el año 538 hasta el año 1798. Entonces, la escena de juicio debe de aparecer después del cuerno pequeño y nos arroja por allá más o menos en el año 1798, alrededor por allá nos arroja según las evidencias bíblicas que Daniel nos arroja. Sin embargo, vamos a mirar en el video de Daniel 8:14, donde nos marca dónde inicia y dónde termina, o dónde da apertura al juicio. Entonces, esto es para tener en cuenta que en cuanto a Biblia, la Biblia nos muestra que el juicio es una realidad, que está por toda la Biblia, todos los profetas mayores escribieron, Daniel, Juan, Isaías, Job, todos escribieron haciendo referencia a que hay un juicio. Daniel lo describe más en el capítulo 7 y nos menciona que es una realidad y que el tiempo que estamos viviendo nosotros, según Apocalipsis 14, versículos 6 en adelante, 6 y 7, nos dice que ha llegado, temed a Dios y darle gloria y honra, porque ha llegado la hora de su juicio. Temed a Dios, ¿cierto? Y nos anuncian que ya ha llegado ese momento del juicio. Queridos amigos, esto es la evidencia bíblica del juicio, ¿cierto? Bíblicamente, estamos hablando bíblicamente, solo la Biblia. Y la realidad es la que nos muestra Daniel y la que los mensajeros de Apocalipsis 14, los 3 mensajeros, y Apocalipsis 18 nos muestran todas las consecuencias que allí van a pasar. Mi deseo y oración de esta noche es que tengas la tranquilidad, o tengas también el conocimiento que lo que enseña como juicio es bíblico, no es algo que a alguien se le ocurrió y le dio por inventarlo, no, es una realidad. Muchas iglesias cristianas no enseñan del juicio, o no enseñan, o tienen un concepto equivocado, erróneo con respecto a esto. La realidad es que se está llevando a cabo un juicio, y ese juicio
es donde usted, su nombre, Dios lo va a poner, su nombre va a ser tomado y llevado allí. Y se tomará una decisión, la decisión más importante de su existencia y la existencia de su vida. Por eso tú y yo debemos de vivir acorde a la palabra del Señor. Por eso la norma con la que vamos a ser juzgados son los 10 mandamientos. Por eso mira esa norma como un espejo cuando nos levantamos y nos acercamos. Querido amigo y hermano, en esta hora queremos que estos videos te sirvan de bendición. Compártelos, dale me gusta y vamos a iniciar nuestro próximo video dando más en detalle en Daniel capítulo 8, que nos da la evidencia de todo lo que va a ocurrir desde el inicio del juicio y todo lo que hasta donde termina. Que Dios te bendiga, que Jehová Dios ponga tu espíritu sobre ti y que puedas ser hombre y mujer entendida para el reino de los cielos. Nos vemos en un próximo video.